descriptivos, ¿no? Del modelo Mandani. ¿Listo? Y en una segunda etapa ya vamos a ir cambiando, ¿no? Los modelos a Takagi, Suzuka y a Tsukamoto. Empezamos. A ver, señorita Paredes, ¿de lectura? En inglés, o en español, como quiera. A ver, silencio, más fuerte, más fuerte. The most commonly used physical technique is the so-called Mandani method. In 1917, Professor Ben Mandani at London University built one of the first PC systems to control a steam engine and a boiler combination. He applied a set of PC rules to try to experience human operators. The Mandani's PC interface process is performed in 4 steps. 1. Specification of the input variables. 2. Rule evaluation. 3. Aggregation of the rule outputs. And 4. Verification. Muy bien, entonces, a ver, sí se entiende, ¿no es cierto? Ahí nos iremos a algunas partes, ¿no? Lo que nos da indicando acá que el método más utilizado es el sistema de inferencia difuso llamado Mandani, ¿no? ¿Correcto? Este modelo Mandani fue desarrollado por el profesor Ebrahim Mandani de la Universidad de London, ¿no? Allá por los años 1975, o sea, hace 50 años, ¿no? ¿Correcto? Hace 50 años, ¿no? Él fue el que creó el primer sistema difuso para controlar un motor. Este método, conocido como método Mandani, está desarrollado en 4 pasos fundamentales. Son los que hemos explicado, los que se ha pedido en el examen, ¿recuerdan? ¿No? Que también lo hemos resuelto. El primero, fusificación de las variables de entrada. Para fusificar, yo necesito definir acá variables de entrada. No solamente son las variables de entrada del sistema, sino de entradas y salidas, ¿no? Porque estamos hablando de mi sistema difuso. ¿Qué variables entran? Algunas son entradas de esas variables y algunas son salidas. Cuando yo defino una variable de entrada o de salida, tengo que definir su universo de discurso. ¿Correcto? Así definimos, ¿no? Es lo primero. Luego, ¿qué definimos? En la fusificación. Primero las variables, ¿no? ¿Cuántas variables voy a tener? 2 de entrada. Temperatura, velocidad, o temperatura y presión. Una de salida, velocidad. Universo de discurso. Temperatura, de 0 a 100. Presión, de 0 a 20 psi, a 50 psi. Velocidad, de 0 a 600 rpm. ¿No? Son mis universos de discurso. Luego, todo eso está en el primer paso, ¿no? Luego, ¿qué dijimos? Alguien pregunta en el examen, ¿no? Primero definir entradas y salidas y sus universos de discurso. Luego, los tags o las variables lingüísticas. Porque en el sistema difuso tenemos variables lingüísticas, ¿correcto? Por ejemplo, una variable lingüística para la temperatura. Frío, caliente. Frío, caliente, correcto. ¿Listo? Eso es una variable lingüística. Además de las variables lingüísticas, tenemos que definir su función de membresía. Porque yo puedo decir mi variable frío, tibio, caliente. ¿Qué tipo es? ¿No? Es triangular, es trapezoidal, es gaussiana. Y con cada una de las funciones de membresía tenemos los puntos notables. 3 puntos notables para un triángulo, 4 para un trapecio, 2 para mi campana de Gauss, etc. ¿No? ¿Está claro? Todo eso se llama fusificación. ¿Estamos de acuerdo? El segundo paso grande se llama la evaluación de las reglas de inferencia. Determinar las reglas de inferencia. ¿Quién determina esas reglas de inferencia? Un experto. Un experto, ¿no? Un experto. A los puntos, cuando yo pregunte individualmente, ¿no? A cada uno, ahí son los puntos, ¿no? Entonces, acá dice, aplicamos un conjunto de reglas suministrados por la experiencia humana, por un experto humano. El experto es el que da las reglas. Entonces, para este primer modelo, llamado Mandani, ese experto nos va a dar las reglas. Y en esas reglas vamos a trabajar 2 cosas. Un antecedente difuso y un consecuente difuso. Es la gran diferencia con los demás métodos, ¿no? Las reglas de inferencia de este método llamado Mandani consideran un antecedente difuso y un consecuente difuso. Lo voy a explicar más adelante. El tercer paso es agregación de las reglas de salida, ¿no? Esto nosotros hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado en la primera fase? Inferencia, pero
teníamos un nombre, ¿qué nombre es? ¿Recuerdan? Implicación. Y este es agregación. ¿Correcto? Y eso es lo que decías pedido en la primera fase. La implicación y la agregación. ¿Correcto? Cuando yo agrego, obtengo la salida difusa. Cuando yo sumo todas las implicancias de cada una de las reglas, obtengo una salida difusa. ¿Correcto? Y el último paso es la difusificación, que es convertir este valor difuso en un valor nítido. ¿Correcto? En un valor nítido. ¿Queda claro hasta ahí? Ejemplo, ¿no? A ver, siguiente. Herrera. De lectura. Week 7 has simple two O en español, a ver si no para que todos. Examinamos una entrada simple de dos entradas, una entrada, incluye tres reglas. La primera regla es si x es a 3, la segunda regla es si x es a 2 y la tercera regla es si x es a 1. A ver, ahí hay una En la condición. primera regla tenemos condiciones. Si x es a 3 o y es b1, entonces z es Ah, b1. correcto, ahora sí, ¿no? En la segunda regla tenemos si x es a 2 y y es b2, entonces z es 2. Y en la tercera regla tenemos solamente que si x es a 1, entonces z es 3. Un ejemplo de la vida real para este tipo de reglas se cree así. En la primera regla tenemos que si el proyecto es adecuado o el proyecto no sé qué está bien. O el staff, ¿no? El equipo de trabajo, ¿no? El staff. Y O el equipo del proyecto pequeño, ¿no? o el equipo de proyecto es pequeño, entonces el riesgo es bajo. En el segundo tenemos que si el proyecto es marginal y el staff es largo, entonces el riesgo es normal. Y para la tercera regla tenemos que si el proyecto es inadecuado, entonces el riesgo es alto. Listo, entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá bien? ¿Por qué es importante esta regla que se está proponiendo acá? Porque en el primer caso, en la primera fase, nosotros hemos visto relaciones entre un antecedente compuesto por dos premisas, ¿no? Por ejemplo, la regla 2 es la regla estándar que hemos visto. Si x es a2 y y es b2, entonces la salida es z2. ¿Correcto? Es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que se ha preguntado en la segunda pregunta, ¿no? Del examen. La tercera, ¿no? ¿Listo? Pero ojo, mis reglas también pueden ser o. No solo y, pueden ser o. O mis reglas pueden implicar solamente un antecedente. Ya el antecedente no es compuesto, solamente uno. Y con ese único antecedente puedo lograr ese consecuente. Entonces Z es C3. También una diferencia, ¿no? ¿Qué más? Si yo tengo dos variables, ¿cuántas reglas podría tener? 4, combinando todas, ¿no? Pero si es que se combinan las dos con las dos, pero si tengo combinaciones de estas, podría tener hasta 8, ¿no? ¿Correcto? Claro, 4 reglas con dos variables cuando se combinan las dos, ¿no? Si A3 es A1, si X es A1 y Y es B1 y es B2, ¿no? Vamos cambiando, ¿cierto? Pero también podemos tener de esta forma, ¿no? Un antecedente simple, ¿correcto? A esto lo estamos viendo proposicionalmente. Ahora, en la vida real, vamos a decir, si la temperatura es baja o la presión es pequeña, entonces la velocidad es baja, ¿no? O también, de repente, solamente una regla, ¿no? Por ejemplo, alguna para emergencia, una situación extrema, si es que la temperatura es muy elevada, entonces la salida se apaga, ¿no? La velocidad es cero, ¿no? Para proteger, qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? Son las combinaciones de las reglas. ¿Bien? Siguiente, a ver. Todos. En inglés, a ver. Step 1, simplification. The first step is to take the correct inputs, x1 and y1, project funding and project stepping, and determine the degree to which these inputs
each of the appropriate set. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, todos den una lectura y tratemos de interpretar, a ver, qué es lo que estamos viendo, porque con esos valores vamos a ir hasta el final, ¿no? Vamos a ir hasta el final para lograr las implicaciones y las agregaciones, ¿no? Acá estamos abriendo el método más generalizado, ¿no? Ya no solo con los is, con los os o con solamente una variable, ¿no? Dice, el primer paso es tomar las entradas Cristo. ¿Qué son las entradas Cristo? Nítidas. Entonces tenemos que, a cada entrada, por ejemplo, aquí en la entrada X, tenemos que tener un valor nítido. Si fuera la temperatura, íbamos para la temperatura de 18 grados. Si Y fuera la presión, un valor que sería la presión de 5 psi, 3 psi, 2 psi, ¿no? Ese sería lo primero, ¿no? Entonces, el primer paso es tomar los valores CRIS, X1 y Y1, ¿no? Y luego dice determinar el grado de estas entradas para las reglas apropiadas, ¿no? Observen, ¿qué grado es el que estamos obteniendo? ¿Cómo se llama ese grado? ¿Cómo se llama? Ahí está, ¿cómo se llama eso? Grado de pertenencia. Grado de pertenencia. ¿Qué decimos acá? El grado de pertenencia de X a la variable o a mi función de pertenencia A1, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que observamos en la gráfica? Mi variable es X, ¿correcto? Mi variable es X, por ejemplo, temperatura. Mi variable acá es Y, por ejemplo, presión. Para la temperatura yo voy a dar un valor X1, un valor nítido. 20 grados centígrados, 40 grados centígrados. Mi variable temperatura en este caso tiene 1, 2, 3 funciones de membresía, 3 variables lingüísticas. ¿De acuerdo? ¿Qué variable lingüística le hemos dado, por ejemplo, a la temperatura? Frío, tibio, caliente, correcto. Acá lo estoy llamando A1, A2, A3. ¿Se entiende esa parte? Sí, para no estar escribiendo pues demasiado, ¿no? ¿Listo? Y cada una tiene su diferente función de membresía, trapezoidal, triangular, trapezoidal. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Lo primero, una vez que yo tengo una entrada nítida, lo primero que tengo que hacer es relacionar cuál es el grado de pertenencia de esta variable nítida a cada una de las variables lingüísticas. ¿Cuál es el grado de pertenencia de X a mi variable lingüística A1? ¿Cuál es el grado de pertenencia de 20 grados a la variable primo? ¿Cuál es el grado de pertenencia de 20 grados a la variable tibio de repente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por ejemplo, podría ser punto 2 a tibio y punto 5 a frío, ¿no? ¿Está claro? En Y tengo otra variable. Entonces, igual, a este valor nítido Y1, tengo que obtener cuál es su grado de pertenencia a la primera variable lingüística, que se llama B1. ¿Cuál es su grado de pertenencia? Punto 1. A la segunda variable lingüística que se llama B2, ¿cuál es su grado de pertenencia? Punto 7. ¿Queda claro hasta ahí? Es lo que hemos hecho, estamos repasando, ¿no? Es lo que hemos hecho en la primera parte, ¿no? ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, esto que parece medio confuso es lo que se traduce de ese modo, ¿no? Siguiente. Apellido. Del Carmen. A ver, de lectura. En inglés. ¿Qué? Lea.
Listo. Entonces, el segundo paso, el primer paso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? El segundo paso, ¿qué dice? El segundo paso es tomar las entradas fusificadas, ¿cierto? Entonces, estos valores que hemos obtenido, de 0.5, .2, .1 y .7, vamos a recordarlos y ahora vamos a aplicar, dice, a los antecedentes de las reglas difusas. ¿Listo? A los antecedentes de las reglas difusas. A ver, en el primer paso estoy obteniendo los valores, ¿no? Individualmente, ¿no? Ahora los voy a aplicar a los antecedentes de mi regla difusa. Acá miramos reglas. No. Entonces ahora vamos a ver la regla, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Si una regla difusa tiene múltiples antecedentes, como en nuestro caso, ¿no? En el caso tenemos acá múltiples antecedentes, o antecedentes compuestos o no. Sí, ¿no? Miren las reglas. Antecedente compuesto, ¿no? La regla 1 y la regla 2 es un antecedente compuesto, ¿no? ¿Cuántas entradas tenemos? Tú. La regla 1 los días. ¿Cuántos antecedentes? ¿La antecedente está compuesta por cuántos elementos? ¿O por cuántas entradas? A1, A2, A3. En la regla 1. Por la regla 1, A3. En la regla 1, mi antecedente está compuesto por cuántas variables difusas. La Nada. regla 1, ¿por cuántos antecedentes? Por 2, ¿no? Por 2. Claro, el texto. La regla 1, el antecedente es todo esto, ¿no? Este es el consecuente. Mi antecedente está compuesto por 2 variables de entrada, X y Y. Ya está bien, sí. Punto para su compañero, ¿qué apellido? Herrera Pastrana. Ahora dice, si X, la regla 3, porque mi antecedente está compuesto por ¿cuántas variables? Por una sola. Ahí está, es evidente, ¿no? Es lo que me está indicando en esta diapositiva, ¿no? Pues el primer paso es la fusificación, el segundo paso es evaluación de las reglas. Entonces dice, si una regla tiene múltiples antecedentes, como en nuestro caso, entonces se tiene que aplicar un operador, que puede ser I, U, O. ¿Correcto? Por ejemplo, en la regla 1 que hemos visto qué operador, qué conector utilizaba. O. A la regla 2, el I, ¿no? Es lo que me está indicando acá. Es usado para obtener un simple número que representa el resultado de la evaluación del antecedente. Entonces, si yo tengo 2, ¿cómo voy a obtener un único resultado, no? Dice, para obtener un único número que representa el resultado de la evaluación del antecedente. Para eso hemos estudiado, ¿cómo se llaman estos? Los operadores. ¿Cómo se llaman? Los operadores, este es el operador tenor y este tenor. ¿Correcto? Es lo que dice acá. Dice entonces, para evaluar la disyunción de los antecedentes, nosotros usamos el operador FUSI. Usualmente, el sistema externo FUSI toma la operación de la unión con el operador CONOR llamado máximo. El máximo. ¿Correcto? Y en el caso de que tomemos la conjunción, se aplica para el operador I, aplicamos otro tenor en ese caso, ¿no? El min. El otro era disyunción. ¿Qué? El otro sería. Este es disyunción, este es conjunción. Conjunción es el I, ¿no? Disyunción es el O. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hemos visto algunos operadores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos operadores para disyunción hemos visto? O para conjunción, a ver, para el I. Ya conocemos por lo menos 2 operadores tenor, ¿no? A ver, para la conjunción, ¿qué operadores min tenemos? A ver, último, acá, apellido. ¿Qué? Valdivia. ¿Qué operadores tenor conocemos para conjunción? Nada. A ver, bueno, iremos por los últimos. El último, acá. Apellido. ¿Qué? Herrera. Herrera Cente. Ya, a ver, ¿qué operadores tenor usamos? Además del min. Nada. Estamos dando. A ver,
máximo y suma. Máximo y suma. No, La suma para la conjunción. Para la conjunción es el mínimo. era El mínimo. Atrás, apellido. Usted acá. No, atrás. Sí, usted. Apellido. Barrera. Además del mínimo, ¿qué otro operador tenor utilizamos? Estos son los operadores tenor, ¿no? Este es el operador tenor. Hemos visto los operadores tenor. Y acá hemos visto los operadores de conor. El producto. Correcto, el producto. ¿Cierto? El producto, eso es lo que hemos visto en la primera fase. Es más, tienen que cumplir algunas propiedades, ¿no? Monotonicidad, conmutativa, asociativa, y tienen que reflejar también el estado crístico, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, el mínimo. A ver, para que no lo olviden, a ver. A, B, y acá vamos a poner A, intersección B. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Mi primer operador que dice el mínimo. Entre 0 y 0, ¿cuál es el mínimo? 0. Entre 0 y 1, 0, 0, 1. Este es el operador mínimo. ¿Está bien? Cumple para el caso mínimo, ¿no? Para la intersección, otro operador. El producto. 0 por 0, 0, 0, 0, 1. Y en el examen introduce un nuevo operador, ¿no? ¿Cómo se llama? Lukasiewicz, ¿no? Lukasiewicz. ¿Sí? Tanto para la conjunción como para la disyunción, ¿no? ¿Cómo es el operador para Lukasiewicz para la conjunción? El máximo. ¿Es el máximo o el mínimo? Listo, ¿eh? El operador de Lukasiewicz. ¿Sí? En el examen hemos visto dos, ¿no? Y podríamos incluir, hemos dicho, diversos operadores, ¿no? Hacemos algunas propiedades que cumplen, ¿no? Ya, pero acá dice el más típico que se utiliza para la disyunción es el máximo y para la conjunción es el mínimo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya, pero ya recuerden, miren, estamos avanzando y retomando todo esto, ¿no? Sí. Ya. Paso 2, entonces. Lo primero es determinar acá los operadores, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo a las reglas. A ver, observen primero las reglas. Obsérvenlas. Le voy a dar un minuto para observarlas y luego vamos a ver. Es lo mismo que vimos en la primera fase, ¿no? Pero ahora vamos a incluir algunos operadores más. ¿Se acuerdan que hemos partido de un sistema difuso formado por 3 reglas? Solo 3 de las 8 posibles reglas, ¿no? Ahí está la evaluación de las 3 reglas. Para veanlo fijamente, tiene que salir alguna idea de ahí. Con las 3 reglas que hemos dado, y aquí dice, vamos a evaluar la regla, ¿no? ¿Cómo evaluamos las reglas? Va a salir de una manera gráfica. Y es B1 y ahí está la salida. C1, C2, C3 son los valores lingüísticos para mi salida. ¿Correcto?
Si X es A3, pregunto, ¿cuál es el grado de pertenencia de X1 a A3? Cero. Correcto, es 0. ¿Por qué? Porque no está puesto en A3. ¿Cuál es el grado de pertenencia de Y a la variable B1? 0,1. 0,1. ¿Por qué B1 y por qué no B2? Porque si la regla Porque la regla me dice si Y es B1. Estoy evaluando la regla, no estoy evaluando cualquier cosa. ¿No? Miren, ahí está la regla. La regla me dice que X es A3 o Y es B1. X es A3 o Y es B1. Entonces, para mi evaluación, para mi operador, tengo ingresan dos valores, el 0 y el 0.1, que vienen a ser, o señorita Gracie, ¿qué son? 0 y 0.1. ¿Qué son? Los grados de pertenencia de X a mi categoría 3, a mi variable lingüística 3, o Y a mi variable lingüística B1. ¿Está bien? 0 y 0.1 ingresan a mi operador OR. ¿Por qué OR? Porque la regla dice O. ¿Qué operador estamos definiendo? El más usado, ese que es el más. ¿Cierto? O también puede ser el sum, en ese caso, ¿no? Suma, ¿no? El OR es el más. Entonces, ¿cuál es el máximo entre 0 y 0.1? 0,1. 0.1. En ese nivel voy a intersecar a qué variable lingüística. ¿A qué variable? ¿C1, C2 o C3? C1. C1, ¿por qué? Porque Por la mi regla. regla dice C1. Entonces tengo acá una porción. ¿Listo? Tengo una porción que viene a ser la salida difusa de la regla 1. ¿Correcto? La salida difusa de la regla 1. ¿Queda claro? Miren acá la diferencia que estoy combinando operadores, ¿no? Ahora voy a la regla número 2. ¿Qué es la regla 2? Si X es A2 y Y es B2. Si X es A2, vamos con este grado de pertenencia. ¿Correcto? Y Y es B2. Y va a intersecar a esta variable lingüística llamada B2 en punto 7. Este es punto 2 y este es punto 7. Vamos a mi operador AND. ¿Qué vamos a utilizar en el AND? El mínimo. El mínimo o el producto. En este caso el más conocido es el mínimo. ¿No? Es lo que me está diciendo la diapositiva. Voy a utilizar para conjunción el máximo y para disyunción, claro, para disyunción el máximo y para conjunción el mínimo. ¿Cuál es el mínimo entre esos dos? Punto 2. Y punto 2 interseco a dónde? A C2, porque la regla dice Z es C2. Y obtengo la salida difusa de la regla 2. Cambia. En caso de que sea el producto, el resultado en sí cambiaría. Claro que va a cambiar. Claro, o sea, en sentido, el número sí, pero en el proceso de... Va a cambiar, porque mira, punto 2 por punto 7 es punto 14. Se ve más abajo. Ya, pero, o sea, estamos analizando ahí la primera parte, ¿no? Pero Sí. al final el resultado... Claro, va a cambiar. De hecho, que va a ¿Y cambiar. cuál es el criterio en que cuándo uso el mínimo y cuándo uso el producto? Muy buena pregunta. ¿Cuándo utilizo el mínimo y cuándo utilizo el máximo? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién es el que determina las reglas? El experto. Pero el experto no va a ser el mínimo y el máximo, ¿no? El experto me da mis reglas. ¿Y quién es el encargado de aproximar esas reglas al sistema de control en este caso, ¿no? Que se acerquen a lo que debe ser? Es el ingeniero, ¿no? Porque el experto no se va a meter a hacer la lógica difusa, ¿no? El experto te da las reglas, ¿no? Tú tienes que buscar. ¿Acaso el experto te va a decir, ah, mira, tu función de frío es triangular? No. ¿No es cierto? Igual, acá tú tienes que ver cuáles de los operadores le van a proporcionar el valor más adecuado. ¿Correcto? Por eso es que acá se aperturan un sinfín de investigaciones, ¿no? Yo podría hacer con esas tres reglas y de repente, como dice que su compañero cambia, utilizar acá otro operador tipo NOR y acá otro operador de NOR. Deben salir otros resultados, ¿no? Ahora, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? De repente uno podrá hacer con un sistema, no sé, de presión, temperatura y el otro podría ser nivel y caudal, ¿no? Eso hay que evaluar, ¿no? ¿Correcto? Pues están todas las combinaciones posibles, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién va a determinar? Nosotros, ¿no? El
ingeniero que va a llevar adelante ese proyecto. El experto te va a las reglas, pero repito, el experto no sabe qué es una variable lingüística, no sabe qué es una función membresía, no te dice, mira, la temperatura fría es una triangular, ¿no? Con tal y tal punto, ¿no? Eso no te va a decir. ¿Correcto? Nosotros tenemos que ir evaluando eso. La regla 3, ¿qué me dice la regla 3? Si x es A1, entonces z es C3. Entonces, si x es A1, pertenece con punto 5. Como es solita, este punto 5 va hacia C3. Y tengo la salida difusa de evaluar mi regla 3. ¿Se entendió? Esas son las salidas difusas. Y este procedimiento se denomina, ¿cómo hemos dicho? ¿Qué se llama ese procedimiento? No, implicación. Implicación. ¿Correcto? Implicación. Ahí estamos evaluando las reglas. ¿Mediante qué proceso? De implicación. Y para la implicación tengo que utilizar, como ven acá, los operadores, ¿no? ¿Qué operador dice mi regla? OR, AND, y para ese OR o AND, ¿qué operador dice? ¿Preguntas hasta acá? Digamos, en una pregunta en un ejercicio que nos pongan, como mi compañero estaba preguntando, o sea, el máximo es de acuerdo a las variables que vamos a tener, que utilizamos la suma y el máximo, pero ¿cómo podríamos diferenciarlo? En este caso, digamos, que sean temperatura o presión, ¿esos van con suma o con...? No, a ver, veis acá, son los Ajá, operadores. exactamente. ¿Y a quién va a determinar el operador que voy a utilizar? Nosotros tenemos que determinar. Ajá, ¿Cómo? Con nuestra experiencia. ya, Por ejemplo, ¿no? Se supone, ¿cuándo hago yo un control difuso? Cuando un sistema está funcionando, pero no sé la dinámica, no sé sus funciones de transferencia, nada de eso, ¿no? Porque el operario no conoce de eso, ¿no? El operario, mediante su experiencia, lo ha logrado sintonizar, lo que está funcionando. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que recuperar su conocimiento, pero tengo que aportar algo, pues, acá, ¿no? Tengo que ver qué operador es ese más adecuado. Mediante pruebas tendré que ir evaluando las salidas de mis sistemas difusos. Por ejemplo, si yo veo que acá con el OR, con max, con el LAN, el mínimo, mi salida no se ajusta a lo que obtiene mi operario, ¿no? Entonces diría, no, tendría que cambiar de repente, ¿no? Sigue sin ajustarse, de repente pues no son triangulares, de repente son gaussianos, ¿no? De repente son trapezoidales, ¿no? Ese es el aporte que uno tiene que hacer ahí. ¿Está bien? Pues el experto va a trabajar, va a aportar su experiencia, pero no le enviamos al experto que me determine el operador y las funciones de membresía, eso es lo que tengo que aportar. ¿Está bien? ¿Algo más? Antes de pasar a la siguiente etapa que también es la evaluación de la regla. Listo, pasamos. ¿En qué nos hemos quedado? Acá adelante, tumba. Knew the result of the antecedent evaluation can be applied to the membership function of the consequent. The most common method is to call the consequent membership function and the label of the antecedent true. This method is called clipping. Alpha. Sigo leyendo, ¿verdad? Sí, sí. Since the top of the membership function is sliced and the clip loses some information, however, a clip is still often preferred because it involves less complex and faster mathematics and generates an aggregate out surface that is easier to diversify, while clipping is a frequently Sí, frequently used method. Scaling offers a better approach for preserving the original shape of the fuzzy set.
the original membership function of the rule consequent is the adjust by multiplying its membership degrees by the true value of the rule antecedent. This method, which generally lose less information, can be very useful in fuzzy expert systems. ¿Está bien? Ahora los resultados, la evaluación de los antecedentes, ¿Entendió? alcance, de los consecuentes. Ya está. El método más común es. A ver, vamos a ver. Está bien la lectura. Vamos a seguir leyendo en inglés para soltarnos un poquito. Lo que decía. Al principiante. A ver, dice, ahora los resultados de la evaluación del antecedente son aplicados a las funciones de membresía del consecuente, ¿no? Es lo que hemos hecho en la diapositiva anterior. Es lo que dice, ahora los resultados de la evaluación del antecedente, los resultados de la evaluación del antecedente, 0.1, 0.2, 0.5, ¿no? Ese es el resultado de la evaluación del antecedente, son aplicados al consecuente. ¿Está bien? Es lo que dice, ¿no? A la función membresía del consecuente. El método más común es el de corte, ¿no? ¿Por qué? Podemos decir, el punto 2, ¿qué hago? Punto 2, lo corto mi función, lo corto. ¿Correcto? Es lo que hemos hecho, por eso dice ahí, el método más común es el corte del consecuente, de la función membresía del consecuente, ¿no? Y el nivel del antecedente a su valor. Este método es conocido como clipping. Y ahí aplicamos los alfa cat, ¿se acuerdan? En las variables que hemos visto, universo, ¿no es cierto? Núcleo, y hemos visto los alfa cat, ¿no? Corte. Dice, en el momento en que la función membresía es cortada, la función pierde, dice, usted no pierde alguna información, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué pierde información? O sea, este método, ¿por qué pierde información? Dice. Por una función sencilla, ¿no? Este corte que estamos haciendo no es proporcional a mi figura primigenia. Lo estoy cortando, ¿no? Dice punto 2 de C3 que lo tenés C1, bueno, la que sea, ¿no? 0.2 de C1. ¿Y por qué la corto? Es lo más sencillo, cortarla ahí, ¿no? En el segundo método, ¿qué dice? Mientras el método de clipping es frecuentemente utilizado, el scaling, que es el segundo método, ofrece un mejor aprovechamiento para preservar la forma original del conjunto fúsico. Atentos acá para que no tengan que leer tanto inglés. Sencillo. Punto 2, corto mi figura. Acá, eso se llama clipping, scaling. Punto 2, yo la voy a escalar mi figura. O sea, ¿qué figura tengo acá? Un trapecio. Lo voy a escalar. Si fuera una escala 1 sería idéntico, ¿no? Si fuera una escala 5.5 sería un trapecio la mitad, no el cortado a la mitad, sino proporcional a la mitad, con escala 0.5. ¿Se entiende? Para que me escalen, ¿no? Entonces, si yo tengo acá punto 2, que es el resultado de mis antecedentes, significa que esta figura, ¿cierto? Que es mi valor lingüístico, lo tengo que escalar a 0.2. Todo, su altura, su pendiente, todo lo escalo a 0.2. Y el resultado es esta figura, que es más representativa de mi valor lingüístico. Acá lo estoy escalando, ¿no? ¿Se entiende esa parte? En el primer caso es un corte simplemente, ¿no? Acá es una escala. A esta figura la estoy escalando a punto 2, a punto 5, a punto 8. ¿Quién conserva la forma de la figura original? El escala. El escala. ¿Correcto? Es lo que dice acá en la literatura, ¿no? While clipping is a frequently used method. Claro, mientras que el clipping es el método comúnmente utilizado, el scaling ofrece un mejor aprovechamiento para mantener la figura original del conjunto difuso. ¿Se entendió? Eso es lo que me estaba ofreciendo a los dos, ¿no? Entonces, en mis reglas, cuando yo evalúe, puedo utilizar acá, ¿no? Los alfa cat, que es el clipping, o también lo puedo hacer con el scaling. Claro, ahora dice, el más sencillo, ¿cuál es? El clipping, ¿no? Pues desde acá el clipping, desde que
Las funciones de membresía son cortadas, el cliente y el conjunto FUSI pierde información, pero este método es aún el preferentemente utilizado para involucrar un sistema menos complejo y más rápido matemáticamente, y que te genere una salida de agregación de la superficie que es mucho más sencilla para defusificar. ¿Está bien? ¿Por qué es mucho más sencilla para defusificar? Porque miren, acá yo tengo la pendiente, ¿no? Fíjense la pendiente de mi trapecio, ¿no? ¿Cierto? Recuerden que para integrar es un integral, ¿no? Tengo que sacar la función acá, ¿no? En cambio acá es otra. Tenés que calcular, ¿no? Tengo que poner otra pendiente acá, otra pendiente acá, ¿no? Es trabajo para nosotros y también trabajo para la computadora, ¿no? Tienes que calcular las funciones, ¿no? ¿Está bien? Es lo que dice acá en la literatura, ¿no? En el método de Scaling, la función membresía original de la regla consecuente es ajustada al multiplicar los grados de pertenencia de la función membresía por el valor de verdad en la evaluación de los antecedentes. Este método generalmente pierde menos información y puede ser muy usado en conjuntos difusos expertos, ¿no? Sistemas difusos expertos. Step 3. A ver, ¿quién le toca? A ver. Ya sé. Apellido. Evaluation is based on the unification of the output of all rules within the membership function of all rules consequently linked of scale and combine them into a single fuzzy set. The input of the evaluation processes the list of kind of scar consequent membership function, and the output is one fuzzy set for each output variable. Listo. Thank you very much. El método de agregación, ¿no? La última etapa es agregar la regla, ¿no es cierto? Agregar. O sea, todas las salidas difusas las juntamos, ¿no? Eso se llama agregación. Estas son las diapositivas de la primera fase, ¿no? Mucha implicación y agregación. Ustedes revisan, inclusive hay una parte ahí media densa, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Ahí hemos trabajado aquí. Entonces dicen, la agregación es el proceso de unificar las salidas de las reglas, ¿no? ¿Ya? Esa es la definición. La agregación es el proceso de unificar todas las salidas de las reglas, ¿no? Es la primera premisa. Dice, nosotros tomamos la función membresía de todos los consecuentes de las reglas previamente clipeados o escalados y los combinamos en un solo conjunto fuzzy. La entrada del proceso de agregación es la lista de las clipeadas o los consecuentes escalados para su función de membresía, y la salida es un conjunto difuso para cada variable de salida. Usted ve acá mi variable de salida de la regla 1, de la regla 2 y la regla 3. ¿Qué hago en el proceso de agregación? Los voy sumando, los sumo. ¿Listo? Agregación. En este caso lo estamos clipeando, ¿no? Clip. Todos estamos en corte. Los cortamos y formamos una nueva figura, una nueva sumatoria. Esta viene a ser la salida difusa de mi sistema, ¿no? ¿Listo? Mediante el método de mandar, ¿correcto? Y el último paso, ¿cuál sería? La defusificación. Defusificación, muy bien. La defusificación. Siguiente, a ver, apellido. Zúñiga, a ver. The last step is the fusing interference process in diffusification. Fussiness helps us to evaluate the roots, but the final output of the fusing system has to be a crisp number. The input for the diffusification process is the aggregate output fuzzy set, and the output is a single number. There are several diffusification methods, but probably the most popular one is the centroid technique. It finds the point where a vertical line would slice the aggregate set into two equal masses. Mathematically, this center of gravity, COG, can be expressed as. Parece que está ¿no? El último paso del sistema de diferencia incluso es la defusificación. ¿En qué consiste la defusificación? En términos simples, pasar de mi salida difusa a un valor nítido, ¿no? Es lo que dice, ¿no? El fuzziness nos ayuda a evaluar las reglas, pero finalmente la salida de un sistema difuso tiene que ser un valor numérico, ¿no? Nítido, ¿no? La entrada del proceso de defusificación es la salida agregada y la salida debe ser un valor nítido, un valor numérico.
Hay muchos métodos de defusificación, pero probablemente el más popular sea el método de centroide, ¿no? Hay muchos, el mínimo de los máximos, el máximo de los máximos, etc. El más común es el centro de gravedad. Este valor encuentra el punto donde una línea vertical debería cortar al conjunto agregado, a mi salida de la agregación, en dos partes de masas iguales, ¿no? Es la definición del centro de gravedad. ¿Listo? Matemáticamente ustedes saben cómo se expresa, ¿no? Entonces, a este método de defusificación, esta es mi salida, ¿no es cierto? Mi salida difusa. Matemáticamente, el centro de gravedad es este punto. ¿Qué va a representar? Va a representar un corte de la figura en dos partes de masas iguales. O sea, si esta figura está acá, y si yo le pusiera acá debajo una línea, tendría que estar en equilibrio, ¿no? Si es una figura, yo lo pongo ahí, en ese punto va a estar en equilibrio, porque las masas son iguales, ¿no? Esta parte va a ser igual a esta parte, ¿no? Ese es el significado del centro de gravedad, ¿no? El centro de defusificación, el método de defusificación con el centroide, dice, encuentre un punto que represente el centro de gravedad del conjunto agregado en el intervalo de 0 a b. Un estimado razonable puede ser obtenido calculando este sobre los simples puntos, ¿no? Ahí tienen el valor de defusificación. ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? Hemos visto acá los 4 etapas fundamentales, ¿no? La primera es la justificación, que implica el hecho de la definición de las variables de entrada, salida, universo de discurso, variables lingüísticas, funciones de membresía. El segundo paso es la evaluación de las reglas, que se llama el mecanismo de inferencia. El tercer paso es la agregación de las reglas de salida, ¿no? De todas las salidas de las reglas. Y el último paso se llama la defusificación. Ahora, el resumen, a ver. Si quisiéramos resumir ya en español, el modelo Mandani implica que el consecuente de las reglas son conjuntos fúsicos. ¿Correcto? Eso es lo más importante de todo esto. El consecuente de mis reglas es difuso. El consecuente de mis reglas es difuso. Esa es la gran característica. Lo voy a anotar acá. En Mandani, este es fuzzy y el consecuente también es fuzzy. ¿Está bien? En Mandani, antecedente y consecuente son fuzzy. ¿Correcto? Es la gran diferencia entre los sistemas. Por ejemplo, en un sistema que vamos a ver más adelante, que es el Takagi Sugeno-Kan, el antecedente es fuzzy y el consecuente es gris. Alor, ya no es fuzzy. Esta es la diferencia entre los diferentes modelos. ¿Listo? Entonces, ahí están los que en la primera diapositiva. Las etapas de fusificación y defusificación realizan el diapasón del entorno gris, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí están las 4 etapas que les he indicado, ¿no? La fusificación, la regla de inferencia, el mecanismo de inferencia, el motor de inferencia. ¿Qué implica esto? La implicación y la agregación, ¿no? La implicación y la agregación. Y finalmente la defusificación. Recibe un valor gris, obtengo un valor gris. ¿Correcto? Por el que se integran fácilmente. Valor nítido, valor nítido. ¿Correcto? Pero mi mecanismo de diferencia es difuso, ¿no? Es reglas, no son modelos matemáticos, son reglas. ¿Está claro? Hay ejemplos con una variable igual que lo que hemos visto. Voy a aprovechar que estoy con mi portátil. Les voy a mostrar acá. Estamos trabajando con Python. Ya les he dicho las razones por qué trabajamos con Python. Porque
código libre, etc. Acá tengo todavía la versión de MATLAB. Para que vean en MATLAB cómo está difundido. Ya, miren, a ver, las versiones nuevas de MATLAB traen algunas apps, ahora se llaman apps, ¿no? Algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, a partir de la versión 2020, me parece que ya todos tienen el app de lógica difusa y redes neuronales, ¿no? Entonces ustedes podrían entrar acá en los apps, claro, que tener instalado y licenciado, ¿no? O MATLAB, la gran diferencia, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes compran la licencia de MATLAB solamente, entonces hay que comprar la licencia del Toolkit, ¿no? De lógica difusa y redes neuronales, ¿no? Bueno, como acá tengo una versión licenciada, entonces acá vamos a encontrar el Fuzzy Logic Design, ¿no? En Control System Design and Analysis, ahí está, Code Fuzzy Logic Design. Voy a entrar por el app y después le voy a entrar a la primera versión para que vean, ¿no? Es pesado, ¿no? Mira, ahí está la interfaz Fuzzy Logic Design, ¿no? Ustedes van a crear un custom piece, ¿no? Un Fuzzy Embedded System, son los fees personalizado, un Fuzzy Embedded System from Data, a partir de los datos, y dice luego Display Fuzzy Embedded System, plantillas para los sistemas de inferencia de difuso. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Mandani 1, Mandani tipo 2, sujeto tipo 1, sujeto tipo 2. Ahí ya me bota, ¿no? Mandani sujeto, ¿no? ¿Listo? Entonces yo puedo entrar a 1. Es la diferencia con Python. En Python tengo que escribirlo. Aquí es gráfico porque también tengo ahí las variables. Listo, puedo aumentar el número de variables, los tipos, ahí están mis variables, inputs, ahí están mi variable 1, mi variable 2. ¿Listo? Ahí están las reglas de inferencia. Ahí tienen mis reglas de inferencia, 9 reglas de inferencia. Los tipos de cada uno. Ahí están los tipos, member function, triangular, etc. ¿No? Los universos curve, etc. Bueno, ahí tiene una interfaz en MATLAB, ¿no? Eso con el app, ¿no? Si no compran el app, hay una opción que es el Fuzzy. Si quieren el Fuzzy, hasta esta versión que es la 2022 todavía lo mantendría. El Fuzzy, precaución, ¿no? El
FUSI será removido de los futuros lanzamientos, ¿no? Medio ahí, no sé por qué. No puedo bajar, será por la pantalla. Antes venía esta opción dentro del paquete de MATLAB, pero ya te estoy informando que lo van a sacar, ¿no? En futuros lanzamientos ya no va a existir ese paquete. Este es mi interfaz FUSI Logic Design. Entonces acá yo puedo añadir variables, añadimos una variable, listo, puedo borrar variables, puedo colocar los nombres, pero más que todo, a ver, le vamos a dar una lupa. No aparece que es zoom. Magnify. ¿Ya? Mira. Ya, miren ahí, esto es lo más interesante. Ya de la interfaz, es una de las bondades, diríamos, que te da acá con información ahí de primera mano, ¿no? Por ejemplo, el método de LAN. ¿Ahí? Estamos hablando del método de LAN. ¿Cómo se llaman estos métodos? Vamos a ver, T-normas. Entonces, miren, yo hago clic acá y tengo las T-normas. ¿Cuáles tenemos definidas? El mínimo y el producto. Costo. ¿Qué significa costo? Personalizado. Es un modo personalizado. Puedes escribir ahí, bueno, ahorita sea, por acá está mi método nuevo, ¿no? Está costo método, ¿no? Tengo que vivir del nuevo método. ¿Listo? El operador del casero o cualquier otro, ¿no? Pero si no, tengo para elegir, ¿no? Igual, el operador con OR, ahí tenemos dos. El máximo, ¿listo? Y el robot. ¿Qué viene a ser la suma, no? La suma reducida, ¿no? El método del orden. Es el máximo o la suma, ¿no? Pero ahora inmediatamente 1 más 1 es 0 llevando 1, ¿no? Por eso es la suma promo. O personalizada. Ahora miren acá, método que dice de implicación. Método de implicación. ¿Qué método de implicación estamos trabajando? El mínimo. El mínimo. ¿Y por qué el mínimo? Porque normalmente el mínimo se utiliza ¿para qué? Para la implicación I. Para la implicación O, el máximo. Y para la agregación también. El método de especificación, centroide. El sector máximo de máximo, el mínimo de máximos, el promedio de máximos. ¿Listo? Todas las maneras que tenemos ahí. Bueno, hago doble clic y ahí defino mis funciones de que me decía. Ahí están mis variables y pongo los nombres. A ver, la voy a reducir a poner uno. Bien, ahí tengo, por ejemplo, mis variables, ¿no? Ahí están, le puedo cambiar los nombres, mis universos de discurso. Acá el tipo triangular, lo vamos a dar profesionalidad gaussiana. Es la ventaja que tiene esto, ¿no? Ahí tienes todo para que selecciones, ¿no? Python hay que programar, hay que seguir línea de comando, ¿no? Triángulo, trapecio, etc. Y las reglas, miren, las reglas, ojo acá también con las reglas. Ahí están mis reglas. ¿Qué dice? Si la entrada es MP1 y la entrada es MP2, entonces la salida es MP1. Añado la regla, ¿no?
Si la entrada es MF1 o la entrada 2 es MF2, entonces la salida es MF2. Añado la regla. O si la entrada es MF3 directamente, entonces la salida es MF3. Parecido a lo que hemos visto, ¿no? ¿Listo? Parecido a lo que hemos visto. ¿Se entendió hasta ahí con las reglas? Le doy close. Ahí en las reglas ya puede ser todo. Si es que la entrada no es MF1. Close. Y ahora voy a view y veo la regla. Ahí está la regla. Y ahí le puedo dar cualquier valor. O también puedo ver la superficie, ¿no? Que son todos los posibles valores. ¿Vieron? Entonces también lo saca el Python, solo que hay que escribirlo. Entonces les mostraba esto porque justamente acá están todos los métodos, ¿no? Que pueden ver ustedes acá. Al mínimo, al máximo, la multiplicación, la agregación, la desclasificación, etc. ¿Está claro? Sí, y agregamos una variable más de entrada. Pero recuerden que si agrego una variable más de entrada, ya no va a poder mirar, ¿no? Ya serían 4D, ¿no? 4 dimensiones. ¿Sí? 2 entradas y una salida son 3D. Las reglas. Bueno, ahorita hay una variable que está afuera, entonces me representa, ¿no? Todavía no le he relacionado. Ah, y acá hay una función que vamos a ver. Cuando yo escojo acá, mira, ¿cómo escogemos acá mi sistema, mi cambio de sistema? Ya miren, para cambiar de modelo acá, yo hago acá File, New FIS, FIS es Fuzzy Inference System, sistema de inferencia difuso, y acá tengo que escoger entre dos, ¿no? Acá sí, sujeto. Centro sujeto. Y ahí para ir adelantando un poco, ya me va indicando algo acá en la salida, ¿no? ¿Qué dice en la salida? Falta arreglar las reglas, pero ya me está indicando algo. Dice input y output, ¿no? ¿Qué vemos acá en el input? Que la entrada es fuzzy. ¿Y qué veo en mi salida? A mi consecuente. Es una función matemática. ¿Cierto? Entonces, el sujeto y antecedente es fuzzy y consecuente es gris. Entonces, la diferencia entre uno y otro. Ahora, a ver, vamos a terminar. Un modelo dice, modelo Mandani Singleton, ¿no?
Ese es un modelo especial que se va a asemejar a lo que es la función o al modelo Takagi Mikado. A ver, copien esta regla y el método de fusificación, cuando lo tengamos anotado, porque vamos a aplicarlo para diversificar sistemas como ISK. ¿Cierto? La de lectura. Ahora lee en español y lo traduce en inglés. No, en español. Ya. Hasta ahí, miren, no habría mayor diferencia que el sistema monetario, ¿no? Son una palabrita ahí, ¿no? Y ya está indicándonos algo, ¿no? Dice, propuso el sistema de controladores difusos a partir de un modelo difuso que relacionara las entradas con las salidas. En Mandani, las salidas se relacionan con las entradas. Son funciones Es independientes. diferente, Igual, Cada uno lazo tiene funciones distintas. Es más abierto. como un lazo abierto, digo. A ver, repito, en Mandani las salidas no se relacionan con las entradas Sí se relacionan. Se relaciona porque depende, pues. porque dependen, ¿no? Claro, Con las están reglas. relacionadas, ¿no? Solo que acá detrás de esta palabrita relaciona, viene acá implícito la palabra función, donde mi salida es una función de mis entradas. Hay matemáticas, relaciones y funciones, ¿no? Pero no viene implícito ese concepto, ¿no? Siguiente barrera. Modelo Takagi sujeto cambio contenido diseño el modelo Takagi sujeto caso especial el modelo Singleton caso especial salida lineal sistemas FUSI Takagi sujeto modelo. Ya, entonces acá, a ver, para ponerlo en contexto, debe ser así. Tenemos dos casos especiales, ¿no? Para Mandani y Sujeto. Uno es el modelo Singleton, que hemos visto a partir de Mandani, y el otro es una salida lineal, ¿no? ¿Qué significa el modelo Singleton? Que la salida es un valor, un número, una constante. Siguiente. Acá adelante. Ya. Modelos FUSI Sugeno. También conocidos como modelos FUSI TSK, Takagi Sugeno Ankan, 1985. Objetivo: generación de reglas FUSI a partir de un conjunto de datos de entrada y salida.
Segundo, ¿en qué año propuso el modelo Mandani? 1975. 10 años después, poner un nuevo modelo que puso. ¿Listo? A través de este japonés Michio Takagi. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué dice? No? Objetivo es generación de reglas FUSI a partir de un conjunto de datos de entrada y salida. Ojo, ¿cuándo vamos a utilizar este? ¿No? Cuando generamos reglas FUSI a partir de un conjunto de datos de entrada y salida. Matemáticamente, vamos a ponerlo usando las matemáticas. Si yo tengo un conjunto de datos de entrada y tengo salida, entonces yo podría determinar cuál es mi función transferencia, ¿no? ¿Sí? Solo esto es el control, ¿no? O sea, yo tengo acá un black box, Claro, si tengo tengo dos entradas y tengo una salida, ¿no? ¿Cierto? Si yo tengo estos datos de acá, ¿no? Esos datos que me dan ese sistema, entonces yo puedo identificar esta caja negra, ¿no? ¿Sí? Sí. Es más, la va a ejecutar en Toolbox, ¿no? ¿Cómo se llama? El Sisotur. El sistema. Le pregunto cuál. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama el sistema Toolbox que hace esto? Sisotur. ¿Sisotur? En lugar de las raíces, Hay uno que se llama identificación de sistemas. Sí. Identificación de sistemas. Ah, sí, sí, sí. Entonces tú le das los datos de entrada y salida, le dices a qué modelo pertenece, segundo grado, tercer grado, y te genera un modelo matemático, una función de transferencia. ¿Cierto? ¿Sí? Ah, pero ¿cuál es el objetivo ahí? Encontrarte tu función de transferencia, tu descripción matemática del sistema, ¿no? ¿Qué es una función de transferencia? ¿No? O tu ecuación diferencial, que también es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice Takagi Sugeno? ¿No? Michio Takagi supone, dice, generar reglas FUSI a partir de un conjunto de datos de entrada y salida. Entonces, si yo tengo mis entradas y salidas, ¿qué es lo más destacado acá? Ah, puedo establecer algunas reglas de inferencia. Es más sencillo, ¿no? ¿Listo? No me importa, para la lógica difusa no me importa los modelos matemáticos. Me interesa el motor de inferencia. Y un suministro indispensable para ese motor de inferencia son las reglas de inferencia difusa, ¿no? Entonces, a partir de estos datos yo podría encontrar. Pero ojo, estos datos, esta salida se puede relacionar, puede ser revisar una función de X y Y, ¿no? Y esa función de X y Y puede ser de diversos tipos, ¿no? Lineal, cuadrática, qué sé yo, ¿no? Como es muy complejo, entonces dice que esta función puede ser de dos tipos. Una constante, llamada Singleton, o una función lineal. ¿Está bien? Singleton, un valor, ¿no? ¿Listo? Constante, que no depende en todo caso de las entradas y las salidas. ¿Por qué es eso? Si mi salida es un valor numérico, entonces sí es independiente de las entradas, ¿no? O es un caso especial. O que sea una función lineal, ¿entiende? Mis entradas. ¿Correcto? Una función lineal. ¿Cómo sería una función lineal? A ver, ¿quién propondría una función lineal acá para X y Y? Por ejemplo, cualquiera. Y es igual a X. Y es igual a 3. No puede ser, ¿no? X más 3y igual a z. No puede ser. X más Y. X más 3y igual a z. Podría ser. X más 3. Y igual a z. Correcto, ahora sí. No podría ser Y es igual a 3X, porque X y Y son entradas. ¿No? Lo que dice Sebastián está bien. Un punto para Sebastián. ¿Cómo digo?
X más 3y igual a Z. X más 3y Igual a Z. es igual a z. Ahí está. Esta es mi función de x y y es x más 3y. ¿Correcto? Esa vendría a ser mi regla FUSI para mi salida, para meterla a mi sistema TCK. ¿Se entendió? Entonces, esto ya no siempre me lo va a dar el experto, ¿no? Porque el experto no te sabe mucha relación matemática, ¿no? El experto a lo mucho te puede decir, mira, si yo no sé explicarlo, lo que sí puedo hacer es darte un conjunto de valores, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, el panadero te dirá, mira, si coloco, no sé, 20 bandejas de pan francés, y la temperatura es 20 grados, 25 grados, el tiempo de cocción será tanto, ¿no? Esos son mis valores con los que yo hago, ¿no? No me preguntan a mí las reglas, si esto está dando, esos son mis datos, ¿no? De mi trabajo. Entonces nosotros agarramos esos datos de price y tenemos que relacionarlos, ¿no? ¿Listo? Ahora, si es que la relación no es tan simple, entonces ya pues no hay que para aplicar mucho Takashi Sugeno K, ¿no? Mejor aplicamos difuso, ¿no? Mandante. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo aplicar uno y cuándo aplicar el otro? ¿No? Si lo que yo tengo de mi sistema es un conjunto de datos de entrada y salida, lo más lógico sería trabajar con el modelo Takashi Sugeno K. ¿Correcto? Ahí está entonces la regla de la forma para un sistema Takashi Sugeno K. A ver, anoten esta regla. Esas son las reglas que vamos a producir, ¿no? Claro, acá hay combinaciones, ¿no? Acá estamos suponiendo que siempre va a ser el operador y, ¿no? Por eso hemos visto a modo de introducción que también podría ser utilizado la regla o, ¿no? Se tiene la regla general, ¿no? Si X es A1, ¿no? Si X es frío y Y es lento, entonces la salida será una función, ¿no? Una función entre quién? Entre X1 y Y, ¿no? Sus variables que tiene. ¿Dónde dice? Ah, esto lo voy a poner en negrita acá. Esa es la base de las reglas y a partir de ahí se va a realizar el mismo procedimiento, ¿no? De fusificación. ¿Listo?
¿Desde dónde es un vector de parámetros? ¿No? Y las funciones f1 de x y de θ tienen la misma estructura. Esto lo vamos a hacer con ejemplos, ¿no? Con ejemplos numéricos. Esa es la regla general, ¿no? ¿Listo? Por eso dice la regla general, donde x es un crístico. ¿Entendió la regla general? Ahí está el consecuente, ¿no? Dice y, o sea, esta función, esta salida, f de x, y, etc. Es una función, como ven acá, entre quiénes. Entre x y los tetas sub i, ¿no? O sea, puede ser una función lineal, ¿no? Teta más teta sub i por g1 de x más teta sub n por gn de x, ¿no? Igual es una función lineal, ¿no? El consecuente es afín respecto a los parámetros, por eso se llama el lineal entre los parámetros, ¿no? Una función lineal, ¿no? Eso no significa, ¿no? Ahí están mis funciones lineales. Salud. Y cada regla ahí se puede ser considerada como un modelo afín, ¿no? Los modelos afín son combinados en el proceso de agregación para obtener la salida. Se supone que este es la función de cada una de las reglas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en mi proceso de implicación, yo tengo que evaluar esta función. ¿Se entiende? Ya acá reemplazamos el clipping o el scaling, reemplazamos con la evaluación de esta función, ¿no? ¿Correcto? Mi antecedente es idéntico, ¿cierto? Miren mi antecedente. Mi antecedente es idéntico. Es fúsil. De acuerdo al operador que yo elija, OR, AND, al mi operador TENOR o TECONOR, puedo tener un resultado. ¿Sí? Ese resultado, en el caso de Mandandi, lo llevamos a la salida, ¿no? Consecuente, a través del clipping o del scaling, ¿no? ¿Correcto? Y ese era el resultado de mi implicación. ¿Correcto? Ese era el resultado de mi implicación, de cada regla, ¿no? Y al final, por la agregación, juntamos todas las implicaciones. ¿Está bien? ¿Entienden? Ahora, ¿qué vamos a cambiar? La evaluación de mi salida, de mi consecuente, ya no va a ser por clipping o por scaling. La salida de mi, el consecuente de cada regla va a ser la evaluación de esta función, ¿no? Cada regla tiene que ser evaluada. Cada regla la voy a evaluar. Y al final, por eso dice, los modelos son combinaciones del proceso de agregación para obtener la salida. Y al final tenemos ahí para la intersección y simplificación utilizamos el operador producto. Ahí están los operadores producto para la parte de salida. Es similar a lo que hacemos, está y de x y teta, ¿no? Que es la regla de salida, ¿no? Ahí se indica el peso relativo que contribuye la regla I en la salida. Listo, son todas las definiciones. Y ahora vamos a ir más de frente, creo que ya podemos ir a ver valores numéricos, ¿no? Hasta acá se entiende, a ver, para dejar un poco la parte matemática que de repente nos va a costar un poquito. Se entiende hasta acá vendría a ser esta vendría a ser la única regla, ¿no? La que les he mostrado. Es la única regla. Esta acá que se un cargo. Además ya son derivaciones de esa regla, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, a ver, voy a buscarles directamente un ejemplo y regresamos a la parte abstracta, ¿no? Ahí está un modelo sujeto, un modelo Takagi sujeto Kata. ¿Qué dice? Si x es small, entonces y, que la salida es igual a 0.x más 6.4. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? A partir de acá podemos obtener los valores.
A ver, una sola entrada. Ahí tenemos un conjunto, ¿no? De reglas, 3 reglas. ¿Qué observamos en las reglas? Mis antecedentes son difusos. ¿Qué más podemos decir del antecedente? ¿Es simple o es compuesto? Simple. Es simple. ¿Cierto? Podría ser compuesto, ¿no? No habría problema. Pero ¿cuál es la gran diferencia acá en estas reglas? En el consecuente está la diferencia. El consecuente ya no es fúsil. El consecuente es CLIS, una función lineal de mi entrada. Ya está la parte numérica, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entienden las reglas o no? A ver. Siguiente paso. Ya es la regla numérica. Hemos mostrado la parte abstracta, ¿cierto? O sea, las reglas generales, ¿no? Y es el valor particular. Un ejemplo. ¿Qué es X? Una variable lingüística, parece. Si X es small, la entrada, ¿no? Si la entrada es pequeña, entonces la salida es 0.x más 6.4. Si la entrada es mediana, entonces la salida es menos 0.x más 4. Si la salida es larga, entonces la salida es igual a x menos 2. ¿Está bien? Mi antecedente es fuzzy, mi consecuente es CLIS. Pero tengo que tener claro que son x, ¿no? O sea, en la tercera es la salida es larga. Sí, si x es larga, entonces la salida es x menos. No, la salida no puede ser larga, la salida es una función CLIS. Por eso. O sea, sería, si la entrada es larga, entonces la Si la salida entrada es es... larga, entonces la salida es x menos 2. ¿Correcto? Es la regla. Ahora yo les pregunto acá, pues si x es small en relación con puntos CLIS, entonces la curva total es una serie lineal a trozo, ¿no? Dice si small son conjuntos CLIS, entonces la curva total de entrada sería una señal lineal a trozo. ¿Se entiende esa parte? Entendemos lo que es una salida lineal a trozo, ¿no? ¿Sí? A ver, dibujen ahí sus entradas, Chris, y tienen su salida.